Así que muchas gracias, hermanos. De verdad lo aprecio tanto. Oro por ustedes. Le doy gracias a Dios por ustedes. Para mí es un gusto el poder estar aquí esta mañana. Hemos llegado al tiempo de la predicación. Y no tomo a la ligera el estar frente a ustedes para predicar. Dios me guarde de hacer eso. No tomo a la ligera por lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios. Salmo 119 describe la palabra de Dios como un gozo que es más que toda riqueza. La palabra de Dios son maravillas, delicias, consejeros, vida al alma, un sustento cuando nuestra alma está en ansiedad, el camino de la verdad, una esperanza firme, libertad, consuelo en aflicción, cánticos en la soledad, justas ordenanzas, buen juicio y conocimiento, mejor que millares de piezas de oro y de plata, promesas verdaderas, un deleite, una perfección sin límite, sumamente amplia, más dulce que la miel a nuestra boca, lámpara a nuestros pies, luz para nuestro camino, herencia, el gozo de nuestro corazón, juicios santos que imparten luz, entendimiento a los sencillos, afirmación a nuestros pasos. La Biblia es recta, pura, justicia eterna, verdad, justas ordenanzas eternas, dignas de eterna alabanza, bendiciones eternas. Esto es lo que es la palabra de Dios. Es obvio, estoy seguro que tú no has venido esta mañana para escucharme a mí predicar o a los pastores. Tú has venido a escuchar la palabra de Dios hablar. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Este libro tiene vida, nos habla, y cuando habla es eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Así que esta mañana nos unimos a las palabras del apóstol Pedro al decir: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Así que acompáñenme en oración, que Dios nos imparta luz y entendimiento por medio de la exposición de su palabra. Oh Señor, que el creador del mundo, que es poderoso y que es misericordioso, tiene gracia para muchas generaciones, que es lento la ira. Señor, tú eres un Dios, tú eres el Señor que hace maravillas en su pueblo. Y hoy estoy aquí, Señor, dependiendo completamente de ti. Todos dependemos de ti. No hay nada bueno, Señor, aparte de ti. No hay nada que podamos encontrar que sea bueno fuera de ti, Señor. Oye nuestra voz conforme a tu misericordia. Vivifícanos, Señor, que tu palabra haga lo que debe hacer en nuestras vidas. Vivifícanos conforme a tus ordenanzas. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Por favor, abran sus Biblias en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Esta mañana tengo la intención de entrar a fondo, de poner toda nuestra atención a los versículos 1 al 11 del capítulo 3, para poder llegar y poder entender el versículo 12 al 14. Así que por favor acompáñame con tu vista al versículo 12 de Filipenses 3. Capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Había una vez una corredora que tenía la meta de poder correr 1 milla dentro de 5 minutos con 45 segundos. Esta corredora corría de 1 a 5 millas todos los días para prepararse para la carrera. Pero cada día se daba cuenta que no llegaba a la meta que quería, no podía correr la milla dentro de los 5 minutos con 45 segundos. Así que decidió añadir una dieta a su entrenamiento. Aún así, con la dieta, esto no le ayudó a llegar a la meta que quería. Así que se puso a pensar y dijo, ya sé, voy a añadir más descanso. Pero al descansar, se dio cuenta que estaba añadiendo más a su entrenamiento y terminaba más cansado. Compró tenis nuevos, compró diferente comida, ropa, habló con otros corredores, pero cualquier cosa que añadía terminaban siendo solo esfuerzos, sin solución para poder llegar a lo que necesitaba. Todos los días intentaba más cosas, hacer diferentes estrategias, diferentes planes, nada funcionaba, hasta que se dio cuenta que estaba entrenando en arena en vez de concreto y la carrera era en terreno sólido. Lo que necesitaba era entrenar, correr sobre terreno sólido. La única manera en que llegaría a su meta sería por medio de algo que estaba fuera de sus propios esfuerzos, algo fuera de ella misma. Dependiendo solamente de sus propios esfuerzos, nunca llegaría a lo que necesitaba. Muchos de nosotros nos gustaría correr, pero no lo hacemos. Lo que sí hacemos es tener metas. Todos tenemos metas que informan nuestras vidas, nos ayudan a saber qué decisiones tomar al día tras día, en qué dirección debemos ir y nos motivan a seguir adelante. Nuestras metas son financieras, familiares, físicas, también espirituales. En el pasaje de esta mañana, el escritor del pasaje, el apóstol Pablo, tenía una meta. Y hoy tenemos el gran privilegio de ver cuál era la meta del apóstol Pablo. Pero esta meta no era algo que solo quería cumplir. No, más que una meta era su propósito de vida. La carta del apóstol Pablo y Timoteo a los filipenses se escribe como una carta de amistad. Desde el principio de la carta, Pablo agradece a Dios por los filipenses, por su comunión en el evangelio. El apóstol Pablo, estando ausente porque estaba en prisión al escribir esta carta, tuvo cuidado de los filipenses al escribirles que combatieran por la unidad, por la humildad, que se regocijaran en el Señor. Todo esto con el propósito de que los filipenses se comportaran como es digno del evangelio de Cristo. Así que el apóstol Pablo está ausente, está físicamente ausente. Él sabía bien que los corazones de los filipenses estaban pronto a andar lejos de Cristo, como cantamos en el himno Fuente de la Vida Eterna. Aunque físicamente Pablo no estaba con ellos, su corazón pastoral estaba presente con los filipenses, ayudándoles a ver cuál era su propósito de vida. Es por eso que el versículo 1 comienza de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 1. Vean el versículo 1, capítulo 3. Dice el versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo está a punto de decirle a los filipenses algo que ya habían escuchado. En otras palabras, algo que ellos ya sabían. A Pablo no le molesta volverle a decir lo mismo a los filipenses porque sabe que esto va a traer seguridad a los filipenses. Así que punto número 1. Una advertencia. Una
advertencia. Vean el versículo 2, capítulo 3, versículo 2. Guardaos de los perros, de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Con este versículo Pablo comienza esta parte de la carta dándole la advertencia a los filipenses que se guarden o se cuiden de un grupo de personas. Ahora, Pablo usa la palabra perros, pero él está describiendo a este grupo de personas con esta palabra. Es claro que Pablo no está hablando de animales y tampoco está faltándole el respeto a este grupo de personas. Podemos saber esto. Podemos saber esto por la manera en que Pablo menciona a este grupo de personas en el versículo 18. Vean, capítulo 3, versículo 18. Capítulo 3, versículo 18. Dice, porque por ahí andan muchos, hablando de los que se refirió como perros en el versículo 2. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos enemigos de la cruz de Cristo era un grupo llamado judaizantes. El doctor Schreiner hace un excelente comentario al decir, los judaizantes eran falsos maestros judíos, quienes, escuchen esto, se referían a los gentiles, a los cristianos que no eran judíos, como perros. O sea, Pablo está usando los términos de estos falsos maestros judíos para describirlos a ellos. El doctor Silva nos ayuda a entender estas menciones de Pablo, estos comentarios de Pablo al decir, Pablo ha elegido cuidadosamente sus términos para lograr una ironía intensa, no solamente un discurso despectivo. Pablo conocía bien a este grupo de personas, Pablo conocía bien a los judaizantes. Este grupo de falsos maestros aparecen en la carta a los Gálatas. ¿Se acuerdan? Gálatas 3, 1 al 2 dice Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas 3, 1 al 2. Pero, ¿por qué la advertencia? ¿Cuál es el problema con estos judaizantes? Este grupo de falsos maestros judíos. El versículo 3 nos ayuda a entender la enseñanza que ellos estaban dando. Vean el versículo 3, capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo comienza diciendo, porque nosotros somos la circuncisión. Nosotros se refiere a Pablo, los filipenses, los verdaderos creyentes, lo que significa que Pablo excluye a los judaizantes, los excluye como parte de la verdadera circuncisión. Vean una vez más el versículo 3. Versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Paren ahí. Noten la dependencia en el Señor. La dependencia en el Señor y no en ellos mismos. Pablo no dice los que en la carne servimos a Dios o los que nos gloriamos en nuestras propias obras. No, Pablo dice los que, noten, en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. Pablo describe la verdadera circuncisión como los que en espíritu sirven a Dios, se glorían en Cristo Jesús y no tienen confianza en la carne. Estos malos obreros, perros, mutiladores del cuerpo, estaban enseñando una falsa doctrina, una falsa enseñanza a la iglesia de Filipos. Ellos estaban enseñando a poner la confianza en la carne.
queriendo tener una justicia por medio de sus obras en vez de la justicia que es por medio de la fe en Cristo. Pero el doctor Silva nos ayuda a entender quiénes eran los judaizantes. Él dice así: los judaizantes eran cristianos judíos quienes insistían que los cristianos gentiles, los no judíos, se sometieran a la ley de Moisés, incluyendo la circuncisión. Los judaizantes querían añadir obras a la salvación de Cristo. No creían que la justificación de Cristo era suficiente. La doctrina o enseñanza de la justificación estaba en juego para la iglesia de Filipos. Pablo, con su advertencia, quería que los filipenses, al igual que nosotros, sepamos que la vida cristiana, atención aquí, depende solo de la gracia y solo por la gracia de Dios. Pablo en Efesios 2, 8 al 10, sé que algunos de ustedes lo saben, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2, 8 al 10. Pablo sabía el riesgo. Él sabía el destino que tenía una falsa doctrina. Vean el versículo 19. Versículo 19 del capítulo 3. El fin de los cuales, hablando sobre los judaizantes una vez más, será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Queridos hermanos, aquí podemos parar y hacer una aplicación para nuestras vidas, reflexionar en el pasaje y ver cómo se aplica a tu vida y a mi vida. Gracias a Dios por Pablo. Gracias a Dios por su convicción hacia la sana enseñanza, la sana doctrina. Al igual que Pablo, gracias a Dios, ustedes tienen pastores quienes enseñan el Evangelio de Cristo, quienes enseñan la sana doctrina. Gracias a Dios por las advertencias de nuestros pastores. Hermano y hermana joven, dale gracias a Dios que los pastores de la iglesia Emmanuel no son de los que Pablo habla en el versículo 2. Sus pastores, iglesia, se esfuerzan semana tras semana tras semana por darles una enseñanza con sana doctrina. Pastores, hermano Daniel, los admiro tanto. Sé lo difícil que es. No es fácil. Yo tuve que hacer este mensaje nada más un domingo, ya me estaba matando. Sé que no es fácil y en verdad le agradezco a Dios por sus vidas. Ahora, si se dieron cuenta, Pablo empezó hablando sobre ellos, los de la falsa circuncisión. Después habló de nosotros, los de la verdadera circuncisión. Y ahora Pablo va a hablar de su propia experiencia. Pablo nos va a dar su testimonio. ¡Qué privilegio! Vamos a escuchar el testimonio de Pablo. Así que número dos, el testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo. Versículo 4. Vean el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Atención, hermanos, Pablo va a ponérseles, como decimos, a ponérseles a los judaizantes. Quiere mostrarles a los filipenses y a nosotros que las cosas en las que encuentran valor estos falsos maestros judíos, Pablo en su testimonio también las tuvo. Vean el versículo 5. Versículo 5. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo,
en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Vean con lo que comienza Pablo. Dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel. Con esto Pablo ya los igualó. Ya está al mismo nivel que ellos. La circuncisión era lo que los judaizantes estaban queriendo hacer con los gentiles. Los judaizantes, imagínense, los van a decir, Pablo, circuncidado cualquiera. Circuncidado cualquiera, Pablo, pero la ley, ¿qué? No sabes nada. Pablo dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Se imaginan a los judaizantes diciendo, bueno, si eras fariseo, pero no tenías un lugar como el que nosotros tenemos, no eres alguien con alta posición? Pablo dice, no, sí era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermanos, era difícil encontrar a alguien como Pablo. Pablo tenía tantas obras en las cuales se podía gloriar, poner su confianza antes de ser cristiano y siendo cristiano. Ahora, si quieren saber qué significa cada cosa que Pablo menciona, y le pueden preguntar al hermano Daniel, al pastor Viña, al pastor Lorenzo. No es cierto. Por el tiempo no podemos entrar en detalle qué significa cada frase. Pero lo que debemos de entender, lo que nos debemos llevar es que Pablo está demostrando que los judaizantes no tienen nada comparado a él. Y el propósito de Pablo no es gloriarse en estas cosas. Él no la está mencionando para que digamos, wow, mira lo que Pablo era. Sino que es podernos hacer entender lo que en verdad tiene valor en su vida. Punto número 3. Punto número 3. Perdiendo para ganar. Número 3. Perdiendo para ganar. Versículo 7. Versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Muchos de nuestros testimonios, yo siendo el primero, son vergonzosos, ¿no es así? O sea, no es nada más aquí adentro de la iglesia que es vergonzoso, sino también para el mundo. Nuestros testimonios son vergonzosos. Pero a diferencia de Pablo, las cosas que él describió eran ganancia para los demás. El testimonio de Pablo nos recuerda de aquel joven rico en Marcos 10, 17 al 31. ¿Se acuerdan del joven rico? Desde pequeño guardando la ley, pensando que estaba en lo correcto, que estaba siendo justo en los ojos de Dios. Y se encuentra al Hijo de Dios, a Jesús. Y Jesús, amándole, le dice, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. A diferencia de Pablo, este joven rico, dice la Biblia, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jim Elliot dice, no es necio quien da lo que no puede mantener para obtener lo que no puede perder. No es necio quien da lo que no puede mantener para obtener lo que no puede perder. La ganancia de Pablo ha pasado de ser ganancia a pérdida. Porque hay un tesoro más grande para Pablo. Hay algo que tiene mucho más valor. El amor de Cristo. Vean lo que Pablo dice en el versículo 8. Versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. No hay comparación. No hay comparación a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús.
Pablo sabe que no importa la ganancia que tenía, no importa la ganancia que los filipenses tenían, no importa tu ganancia, no importa mi ganancia, todo es basura comparado a la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Puedes ver el contraste? La diferencia en lo que es ganancia y pérdida en las palabras de Pablo. Lo que Pablo menciona como ganancia en el versículo 7, ahora es pérdida por amor de Cristo. Y en el versículo 8, toda la pérdida de estas cosas resulta en ganar a Cristo. Jesús dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Cristo es el tesoro eterno, inescrutable, que vale más que cualquier cosa. La excelencia de conocer a aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el que por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. La excelencia de conocer a Él que es antes de todas las cosas y en el que todas las cosas subsisten. El que tiene la preeminencia, el que dejó su trono atrás para vivir una vida obediente hasta la muerte, resucitar al tercer día para librarnos de las potestades de las tinieblas. La excelencia de conocer el Cordero que fue inmolado, el que es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La excelencia de conocer al que está sentado en el trono y es digno de alabar por los siglos de los siglos. Ahora Pablo dice ganar a Cristo en el versículo 8. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa ganar a Cristo? Vean el versículo 9 porque nos ayuda a entender el pensar, el hilo de pensamiento de Pablo. Vean el versículo 9. Versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. El ganar a Cristo y ser hallado en Él no viene de las obras, no de la propia justicia de Pablo. Pablo dice, segunda mitad del versículo 9, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. La justicia de Pablo depende de la fe, en creer que Jesucristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 6 al 8. Cristo cumplió la justicia de Dios. Su obediencia fue perfecta, a diferencia de la de Pablo, a diferencia de la de los filipenses, la tuya y la mía. Jesús cumplió la ley de Moisés y cuando fue tentado según nuestra semejanza, aquí están las buenas nuevas, Él no pecó. Pablo quiere que los filipenses, por medio de su testimonio, vean que la justificación delante de Dios va primero. La justificación delante de Dios va primero y va antes de la santificación. J.I. Packer hace un excelente comentario sobre la justificación al decir lo siguiente. Por naturaleza, todos estamos bajo el juicio de Dios. Su ley nos condena. La conciencia de culpa nos carcome, haciéndonos sentir inquietos, miserables, y en los momentos de lucidez, atemorizados. No tenemos paz en nosotros mismos porque no tenemos paz con nuestro Hacedor. Por lo tanto, necesitamos el perdón de nuestros pecados y la seguridad de una relación restaurada con Dios más que ninguna otra cosa en el mundo. Y esto es lo que el Evangelio nos ofrece antes de ofrecernos otra cosa. En la justificación, Dios declara que los creyentes
penitentes o pecadores, no están ni estarán jamás sujetos a la muerte que merece sus pecados. Porque Cristo Jesús, su sustituto y sacrificio, costó la muerte en su lugar en la cruz. La santificación, tu santificación depende de la justificación. Tu santificación depende de la justificación. Nuestra justificación delante de Dios es lo que nos permite ser santificados. Pablo no quiere que los filipenses, al igual que tú y yo, cambiemos el orden. No, Pablo sabe que sus buenas obras descansan en la justificación de Cristo delante de Dios. Estas son las buenas nuevas, que hemos sido justificados por la perfecta justicia de Dios, y por medio de la fe nuestros pecados son borrados. Ya no hay más condenación. Y también su justicia, su perfecta obediencia es nuestra. Dios no nos mira como pecadores, sino que por medio de la perfecta obediencia de Cristo estamos delante de Dios como sus hijos. Como sus hijos adoptados para siempre. No hay más que esforzarse por la salvación. No hay más que hacer esfuerzos que quedan cortos siempre para cumplir la ley. No, hoy, si tú has puesto tu fe en Cristo, esta misma mañana, en este mismo momento, amaneciste justificado. Estás justificado delante de Dios y adoptado por Dios por la justicia que Cristo cumplió por ti. Estas, amigos, hermanos, son las buenas nuevas. Que Cristo nos justifica. Cristo nos justifica ante el santo juez. Todos nuestros pecados son perdonados. Y que la justicia de Cristo es nuestra por medio de la fe. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Escuchen, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amigo que estás aquí por la primera vez, o a lo mejor ya tienes tiempo viniendo aquí a la iglesia, escucha la enseñanza de Pablo y acepta las palabras de Jesús. Descansa de tu esfuerzo por ganar tu justicia delante de Dios. Nunca llegarás a hacerlo. En cambio, descansa en la perfecta justicia de Cristo. Pon tu fe en que Cristo vivió la vida que ni tú ni yo pudiéramos haber vivido, y obtén su justificación y podrás ser adoptado delante del juez justo, santo y perfecto. Así que Pablo nos ha dado la base, el fundamento en el que descansa su obediencia al Señor. Y ahora Pablo quiere recordarle a los filipenses cuál es su propósito de vida, recordarles cómo deben vivir delante de Dios. Así que punto número 4, nuestro propósito. Punto número 4, nuestro propósito. Versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo comienza el versículo 10 diciendo: a fin de conocerle. Esto es lo que Pablo quiere, lo que desea. Más allá de ser su meta, el propósito de vida de Pablo es conocerle a Cristo. Y nos ayuda a entender qué es conocerle, hablando de Cristo.
Al decir, vean el versículo 10, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección y participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. El conocer a Cristo es conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Y estas dos cosas resultan o llevan a ser semejante a Él en su muerte. Pablo pasó de hablar sobre la justificación y ahora está refiriéndose a la santificación. Así que, ¿qué nos quiere decir Pablo con el poder de su resurrección? ¿Qué significa esto? Pablo está hablando del poder de Cristo en su vida. La vida de Pablo, al haber traído nuevos deseos en su vida, este es el poder de la resurrección de Cristo en la vida de Pablo. El poder de su resurrección es tan grande que cuando Pablo tenía ganancias, las contó como pérdidas. Las ganancias no son más ganancias para Pablo, sino que son basura. La riqueza que Pablo tenía en su vida las ha perdido todas, sabiendo que Cristo tiene un valor incomparable. Este es el poder de la resurrección de Cristo en Pablo. El poder de cambiar su corazón, sus deseos, de cambiar tu corazón y ciertamente cambiar mi corazón para ganar lo que no se puede perder. Ahora, cuando Pablo menciona la otra parte, la participación de sus padecimientos, Pablo está hablando del sentir que hubo en Cristo Jesús, el poder ser obediente hasta la muerte. Pablo a los Corintios dice lo siguiente, escuchen, 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. 2 Corintios 4:7. La participación de sus padecimientos. Pablo sabe que el sufrir por Cristo es ser como Cristo, quien dejando su gloria atrás, Cristo vino a ser maldecido, a padecer y últimamente a llevar todo nuestro pecado sobre la cruz. Doctor Silva hace un excelente comentario al decir: Pablo tiene en mente nuestra transformación espiritual a la imagen de Cristo, una transformación que tiene lugar mientras vemos su gloria. Sin embargo, el crecimiento y la transformación no se tienen sin dolor. La participación de los creyentes en la muerte de Cristo incluye no solo su rompimiento con el pecado, sino también los sufrimientos que sufren en virtud de su unión con Cristo. Esto es parte de la enseñanza de Jesús, ¿no es así? Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, lo perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:24. Este es el propósito de Pablo. Esto es para lo que vive Pablo, el ser como Cristo. Y nosotros, igual que Pablo, estamos familiarizados con esto. Sabemos lo que es ser cristianos, ¿no es así? Sabemos lo que es sufrir, el que nos hagan caras cuando decimos que somos cristianos, que nos insulten, que levanten falsas acusaciones en contra de nosotros, maltratarnos, maldecirnos, el que compartamos el amor de Cristo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, que no son cristianos y nos rechacen y nos odien. Compartir las buenas nuevas.
Escucha, al vivir para Cristo enfrentaremos persecución. Esta es la verdad de la vida cristiana. Enfrentarás persecución de alguna manera u otra. Pero quiero animarte leyendo el versículo 29 del capítulo 1. El capítulo 1 de Filipenses, versículo 29. Capítulo 1, versículo 29, dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Así que mañana, al enfrentar la persecución, el maltrato, el odio, acuérdate de este versículo. Eres privilegiado, hermano o hermana. Se te ha concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también que padezcas por Él. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Por último, antes de llegar al versículo 12, vean el versículo 11. Versículo 11: si en alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos. Pablo decir si en alguna manera, no es que Pablo esté dudando de a ver si puedo llegar a la resurrección de los muertos. En vez de eso, Pablo está haciendo una conexión entre el versículo 10 y el versículo 11. Esto es parte de la motivación para Pablo. Esto es lo que lo lleva a vivir para Cristo, a sufrir para Cristo. Y ciertamente también debe ser parte de esa motivación para ti y para mí. Sufrimos como Cristo por la causa de Cristo, sabiendo, escucha esto, sé animado por esta verdad, que algún día llegaremos a estar con aquel por el cual sufrimos. Algún día vamos a estar con aquel por el cual sufrimos. Y estando allí, todo nuestro sufrimiento cesará. Y gozaremos de eternas bendiciones para siempre. Mira hacia arriba, cristiano. Mira hacia arriba. Fija tus ojos en Cristo. La canción Pon tu mirada en Cristo de Sovereign Grace dice: pon tu mirada en los cielos. Jesús volverá por su grey. Todos lo verán y confesarán: toda gloria a Cristo el Rey. Es así como empezamos, intentando llegar al versículo 12, yendo por todos estos versículos para poder entender el versículo 12. Así que vean conmigo el versículo 12. Pero noten lo que Pablo va a decir, presten mucha atención. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello, para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás, que extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El versículo 12, en la versión Reina Valera, en la mayoría de sus Biblias, me imagino, usa la palabra asir. La palabra en griego significa perseguir, tiene un sentido de perseguir sin descanso. La Biblia de las Américas nos ayuda a entender el versículo mejor al decir, no que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante, escuchen, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Noten que después de todo lo que Pablo les ha dicho a los filipenses, lo que hemos leído sobre su propósito de la vida, de sufrir por la causa de Cristo, de padecer sus sufrimientos, Pablo dice, no lo he alcanzado, ni soy perfecto. Pablo, al igual que tú y yo, cristiano, sabe Pablo que ha fallado muchas veces en agradar al Señor. Pablo conoce su pecaminosidad, él conoce su pecado. Pero Pablo prosigue, él
sigue adelante por alcanzar su propósito de vida, no por su perfección, no por su motivación, no porque se sintió bien, hoy vamos a darle duro a ser un buen cristiano, o está teniendo el mejor día, la mejor temporada de su vida, todo está yendo bien. Pablo prosigue por ver si logra asir o poder alcanzar el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús lo alcanzó a él. El lenguaje de Pablo en estos versículos nos hablan de una acción constante, algo que es repetitivo. Pablo constantemente se olvida de lo que queda atrás, todas las fallas que tenía, todos los pecados que cometía. Estoy seguro que en la mente de Pablo, escenas donde perseguía a los cristianos, hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas, se reproducían vez tras vez en su cabeza. Estoy seguro que en su mente estaba las pedradas a Esteban, donde los testigos pusieron los mantos de Esteban a sus pies. William MacDonald trae tan gran luz a este pasaje, a este versículo, al decir lo siguiente: el apóstol Pablo había sido alcanzado por Cristo en el camino a Damasco. Pablo siguió a la meta del premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús, porque el día en que Pablo, dice la Biblia, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Cristo lo alcanzó en su camino a Damasco. Cristo alcanzó a Pablo antes de llegar a Damasco. Estimadamente, Cristo alcanzó a Pablo antes de llegar al infierno. Escucha, si no has puesto tu fe en Cristo como tu Salvador, Cristo hoy te quiere alcanzar antes que llegues al infierno, antes de que llegues a tu juicio con el juez santo. Cristo te ofrece descanso, te ofrece paz. No intentes más ganar tu salvación, nunca vas a llegar a ser salvo. Entre más esfuerzo hagas por ganar tu salvación, vas a correr más lejos de Él y vas a estar en tu camino hacia el infierno. Cristo es el único que vivió una vida perfecta, murió y resucitó en la cruz para darte a ti el perdón de pecados. Ven a Él. No tardes más. Ven a Él. Cristiano, qué maravilloso Salvador tenemos. Que cuando íbamos tan rápido, no íbamos tan rápido como podíamos en nuestro camino al infierno, Cristo nos alcanzó y nos llevó a la cruz para ver su perdón con lazos de amor. Y a nosotros en la vida cristiana, al olvidar lo que está atrás para poder seguir adelante, Cristo en su vida perfecta, en su vida en la tierra, no se olvidó de tus pecados, sino que los llevó a la cruz para darte el perdón. Y hoy cuando Dios te mira a ti, te mira como su hijo o hija por la justicia de Cristo. Qué maravilloso Salvador tenemos. El Señor es digno. Él es digno de olvidar todo lo que queda atrás, de perder lo que se va a perder. ¿Por qué no vienes a perder lo que se va a perder? ¿Por qué no ganas lo que no se va a perder? Dios te ha llamado en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de la bendición que es eso? Cristo te ha llamado a ti dentro de 1 millón de personas. Cristo te ha llamado a ti en Cristo Jesús. Tu alma ha encontrado el descanso, el propósito por lo cual fue hecha. Él es digno de todo tu ser. Y quiero terminar esta mañana leyendo el versículo 2 en el capítulo 2. Bien, capítulo 2, versículo 2. Por tanto,
Amados míos, versículo 12, capítulo 2. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Escuchen esto. Ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Y a continuación está la razón. Nuestra ocupación en nuestra salvación no es una carga pesada, no es una tarea pesada, es una ligera carga. Y aquí está el porqué. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú hablas por medio de ella y tu palabra es eficaz y viene a nuestros corazones para discernir nuestros pensamientos, para ayudarnos, Señor, a ver. Nuestros pies, Señor, se desvían de tu verdad, pero tu luz, tu verdad trae camino para nuestras vidas, nos ayuda a ver dónde quieres que vayamos. Señor, tú nos has salvado, nos has alcanzado por medio de la justicia de tu Hijo. Y hoy, Señor, te pido que mis hermanos puedan dejar atrás todas las ganancias, que puedan dejar atrás todos sus pecados, todo de lo que se arrepienten, aún lo de esta mañana o de ayer, puedan dejarlo todo atrás, porque tú eres digno de vivir por ti y de sufrir por ti, Señor. Padre, te pido que mis hermanos no salgan pensando, tengo que hacer tanto en la vida, que no salgan pensando que esto es algo difícil, es una carga pesada, sino que nos esforzamos sabiendo que tú eres el que trabaja en nosotros. Te pido, Señor, que por cada uno de ellos, que termines la obra que empezaste en ellos. Te lo pido y te lo ruego, en nombre de Cristo Jesús.